Hola mis hermanos, amigos, Dios les bendiga, compartiendo con ustedes una cápsula bíblica más. Recuerden que hemos estado haciendo un breve estudio sobre la segunda epístola del apóstol Juan. Hemos estado hablando sobre la primera epístola del apóstol Juan, y hemos estado avanzando en esta epístola maravillosa que, como decíamos al principio de estas cápsulas, es más un sermón pastoral que el apóstol Juan está compartiendo con los creyentes, pero que a nosotros nos llega a través de la palabra de la Biblia, y nosotros también podemos aprender de allí y extraer de allí mucha riqueza espiritual para nuestra vida cristiana. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre 1 de Juan capítulo 2, versículos 7 al 17. Dice así la palabra de Dios: Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El apóstol Juan viene tratando un asunto muy importante del creyente, y es su condición de pecador, la misma que nos lleva a separarnos de Dios, pero que en Cristo tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre a través de Él. Una de las cosas que Juan trata con énfasis es el tema del amor, y en el verso anterior, el versículo 6, la cápsula anterior, Juan viene diciendo que todo aquel que diga que permanece en Jesús o cree en Jesús debe caminar como Él caminó. Es decir, debemos ser genuinos discípulos, seguidores de Jesús. Y en esa intención, pues el amor debe ser el protagonista, porque Jesús todo lo hizo por amor y con amor. El versículo 7 y 8 aparentemente se contradicen. Mire, el versículo 7 dice, no os escribo mandamiento nuevo. Y el versículo 8 dice, os escribo mandamiento nuevo. ¿Cómo podemos entender este contraste? Podemos examinar otras versiones que nos pueden ayudar. En la Nueva Traducción Viviente dice, queridos amigos, no les escribo un mandamiento nuevo, sino más bien uno antiguo que han tenido desde el principio. Ese mandamiento antiguo, ámense unos a otros, es el mismo mensaje que oyeron antes. Sin embargo, también es un mandamiento nuevo. Jesús vivió la verdad de este mandamiento y ustedes también la viven, pues la oscuridad está desapareciendo y ya brilla la luz verdadera. Realmente el apóstol Juan no estaba desconociendo el mandamiento antiguo que está en Levítico 19:18. Dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. El apóstol Juan lo que está es confirmando nuevamente, es decir, él está confirmándoles a los oyentes de esta carta este mandamiento como lo hiciera el mismo Señor Jesucristo, solamente agregando una parte fundamental a este mandamiento. Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El comentario bíblico Mundo Hispano en el tomo 24 al respecto de este texto dice, el mandamiento es antiguo en su forma,
pero nuevo en su realidad y potencialidad o capacidad. Es antiguo en el sentido de que ya se le conocía en el Antiguo Testamento y también los creyentes lo habían oído desde el principio de su fe. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, como os he amado, amaos también vosotros los unos a los otros. Dice entonces el versículo 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Una muestra que lo que decimos es cierto es lo que hacemos. El apóstol Juan está llamando la atención a los creyentes sobre lo que estaban diciendo. Estar en la luz es estar en Cristo, porque Él es la luz del mundo. Pero estar en la luz significa cumplir el propósito de la luz, y el propósito de la luz es desaparecer las tinieblas. Un creyente que aborrece a su hermano no está en la luz. Definitivamente está en tinieblas. Y ojo con este dato, el texto dice aborrecer. La palabra aborrecer es igual a odiar, a abominar. ¿Cómo podemos decir que estamos en Cristo cuando odiamos o abominamos a nuestros hermanos? Cuando nuestro Maestro Jesucristo se dio a sí mismo por amor a nosotros. Primera de Juan 4:8 lo dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero ¿qué dice el versículo 10? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Por el contrario, el apóstol Juan nos presenta entonces el contraste entre el que está en tinieblas y el que no lo está. En este caso, Juan nos deja claro que el que ama a su hermano, por supuesto, está en la luz. Y agrega, no hay tropiezo. Es decir, su camino es seguro, puesto que la luz elimina las tinieblas y podremos ver claramente el camino. Tiene sentido. Una vez más el apóstol Juan habla sobre las tinieblas, versículo 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y es de sentido común que las personas que andan en tinieblas no pueden ver por dónde van, y es más probable que tropiecen. No pueden ver ni dentro ni fuera de sí mismos. Son ciegos espirituales. El comentario Mundo Hispano dice, el que odia a su hermano todavía vive en las tinieblas, aunque lo niegue. Juan dice que el que odia está en tinieblas, anda en tinieblas, no sabe a dónde va y las tinieblas le han cegado los ojos. El odio tiene un poder cegador que no permite ver con claridad la condición ni la necesidad propia. El odio es el homicidio en embrión, difiriendo de él solo en grado y no en naturaleza. No se puede forzar el amor, más bien es una expresión que fluye de un corazón regenerado por el amor y el poder de Jesús, que se expresa en compasión y servicio hacia otros. El mandamiento de Cristo es que nos amemos unos a otros como Él nos amó. Versículo 12 y en adelante dice, les escribo a ustedes que son hijos de Dios, porque sus pecados han sido perdonados por medio de Jesús. Les escribo a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les escribo a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque han ganado la batalla contra el maligno. Versículo 14 dice, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los que son jóvenes en la fe, porque son fuertes. La palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. El apóstol Juan en estos versos, que para muchos estudiosos son extraños y difíciles de comprender, encontramos por lo menos 3 puntos claves para tener en cuenta. Y en el contexto anterior sobre el pecado del que habló Juan antes, ahora hay estas 3 claves, que son perdón de pecados, conocer a Dios y ganar la batalla. Al parecer, Juan estaba interesado en que los oyentes no olvidaran estas 3 cosas y las escribe con un énfasis en estos versículos, porque si ustedes miran versículo 12 y 13 y luego el versículo 14, hay una repetición a quienes les está escribiendo. Entonces, el Señor Jesucristo, según lo que nos deja entender aquí el apóstol Juan, siempre actuó con misericordia, perdonando pecados. Y esto es parte fundamental del Evangelio.
El perdón de pecados efectuado por medio del sacrificio de Cristo es la base de nuestra salvación. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El conocimiento de Dios, entonces, es vital en nuestro desarrollo como creyentes. Al conocerle, creemos, y esto nos lleva a conocerle más, como dice Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. En la medida en que somos perdonados y crecemos en el conocimiento de Dios, este nos lleva a la victoria espiritual. Nuestra guerra espiritual individual es ganada por la obra de Cristo en cada uno de nosotros. El apóstol estaba muy interesado en que los oyentes pudieran vencer al maligno y que se alejaran del pecado tanto como fuera posible. Teniendo en cuenta que el diablo habita en las tinieblas, cobra sentido lo escrito por el apóstol Juan anteriormente, animando a los hermanos, a los creyentes, a permanecer en la luz. Donde hay luz no habrá tinieblas y el enemigo huirá de nosotros, dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Terminan estos versículos del 15 al 17, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Juan termina esta porción haciendo una exposición de lo que verdaderamente nos debe importar como cristianos. Cuando ya hemos luchado contra el pecado, cuando ya hemos sido expuestos a la luz de Cristo y habitamos en ella, nuestra luz brilla de tal manera que no podemos habitar en un mundo que permanece en tinieblas. Debemos iluminar ese mundo, no adaptarnos a él. Juan enumera lo que el mundo ofrece, y esto por supuesto es contrario al deseo de Dios para nosotros. Y si es lo que nuestro corazón desea, pues demostramos que aún el amor del Padre no está en nosotros, porque nuestro corazón no ha sido plenamente entregado a Él. La Reina Valera dice, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. La Nueva Traducción Viviente dice, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. La traducción del lenguaje actual dice, los malos deseos, la ambición de tener todo lo que vemos y el orgullo de poseer muchas riquezas. La Biblia, la palabra dice, pasiones carnales, turbios deseos y ostentación orgullosa. La palabra de Dios para todos dice, querer complacer los malos deseos, dejarnos atraer por lo malo que vemos y sentirnos orgullosos de lo que tenemos. ¿Qué es lo que demuestra que realmente estás en la luz de Cristo, que estamos en la luz de Cristo y que el amor del Padre está en nosotros? Que hagamos su voluntad. Existen cientos de versículos en la Biblia que nos hablan de la voluntad del Padre. Podríamos mencionar Efesios 5:17, así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Pero en estos versículos encontramos una idea de lo que es la voluntad de Dios. Mire Juan 6:40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Primera de Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación.
Entonces podemos decir que la voluntad del Padre es que creamos en Jesucristo su Hijo y por supuesto todo lo que esto implica, que es nuestra santificación cada día. ¿Qué podemos concluir? Todo comienza con el amor. La historia universal comienza con un acto de amor y termina con un acto de amor. Y en este pasaje Juan nos comienza diciendo que debemos amarnos unos a otros como lo hizo Jesús. Y esto nos lleva a una reacción en cadena, porque así demostramos que estamos en luz, que hemos sido perdonados, que conocemos a Dios, que ganamos nuestra batalla espiritual y que el amor del Padre está en nosotros. Así tomamos las decisiones correctas y estamos en el lugar correcto en nuestra vida espiritual. Oremos. Padre, te damos muchas gracias por esta preciosa porción de 1 de Juan 2 del 7 al 17. Gracias porque entendemos que la esencia de todo es el amor y que realmente si el amor de Dios habita en nosotros, es decir, que tú mismo estás habitando en nosotros, en nuestros corazones, eso produce una transformación completa porque ahora ya no estamos en las tinieblas, sino en la luz. Y al estar en la luz debemos actuar como hijos de luz, obedeciendo tu palabra, entendiendo que debemos amarnos unos a otros y que debemos esforzarnos cada día por caminar en esa dirección. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, muchísimas gracias por estar escuchando estas cápsulas, por estarlas compartiendo. Yo espero que estén siendo de mucha bendición para todos y cada uno de ustedes. Una vez más, muchas gracias.